Ok, entonces seguimos. Y lo que nos faltaría ver es el ejercicio 24, perdón, el ejercicio 22 en la diapositiva 24. Y como les dije, ¿verdad? Pasaríamos a la siguiente diapositiva, a la siguiente presentación, más bien. Tenía la parte de sistemas de partículas, que es lo que me está interesando hoy ver. No creo que pueda verlo todo por completo hoy, pero bueno, pues adelantar ahí bastante, eso sí va a ser bueno. Entonces, bueno, lo que dice este ejercicio es, en un juego de fútbol americano, un corredor de 90 kilogramos que se mueve al este con una rapidez de 5 metros por segundo, vean que nos dan la dirección, la rapidez, nos dan la masa, es detenido por un oponente de 95 kilogramos que corre al norte con una rapidez de 3 metros por segundo, igual, masa, rapidez, dirección. Explique por qué la taclea exitosa constituye una colisión perfectamente inelástica. Bueno, pues aquí tal vez pues hay que saber un poquillo de fútbol americano. Espero que pues, la gran mayoría haya por lo menos visto en algún momento de su vida fútbol americano, o por lo menos, qué sé yo, algún tipo de meme o algo por el estilo, algo que les deje tener la idea de que básicamente está una persona y la otra persona literalmente lo taclea y lo tira hacia abajo, ¿verdad? La idea es que los dos caigan. Entonces, en algún momento de su vida probablemente han visto, qué sé yo, rugby, fútbol americano, algo por el estilo, en el que se sepa, ¿verdad? Que pues, básicamente tienen ese tipo de deporte, ¿verdad? Donde sí es un poco más de contacto. Y pues sí, básicamente uno se le abalanza al otro, lo agarra, ¿verdad? Y lo tira hacia el suelo. Entonces, básicamente eso es lo que nos dice que la cohesión es perfectamente inelástica. Los dos, al uno taclarlo y abrazarlo, ¿verdad? Para tirarlo hacia el suelo, el hecho de que los dos se junten es justamente lo que hemos dicho que es una colisión perfectamente inelástica, ¿verdad? Las dos masas quedan unidas. Entonces, básicamente, por eso es que la taclea exitosa constituye una colisión perfectamente inelástica. Si no fuera exitosa, o sea, que yo se lo quita, ¿verdad? O por el cielo, entonces ya no podríamos decir que es perfectamente inelástica. Por eso es que, bueno, pues este caso sí lo es. Pero bueno, dice, calcule la velocidad de los jugadores inmediatamente después de la tacleada, o sea, cuál es la velocidad final. Y después determinar la energía mecánica que disminuye como resultado de la colisión, que bueno, justamente era lo que les decía yo ahí, que podemos hacer el análisis después de una colisión inelástica de cuánta es la energía que se disipa. ¿Ok? Entonces, bueno, pues básicamente la parte A ya pues era una explicación, ¿verdad? Lástima que no tengo a alguien más, ¿verdad? Aquí que tenga como para poder simular, ¿verdad? Obviamente no es como que le pegaría una tacleada real, pero por lo menos ahí en cámara lenta como para que se entienda. Pero ustedes se imaginan, ¿verdad? La otra persona que estoy agarrando, ¿verdad? Y tirando al suelo. Bueno, ya pasando entonces al inciso B, será entonces calcular la velocidad final de los jugadores. Bueno, eso va a ser bastante fácil, porque al final, bueno, y vean que esto ni siquiera es una colisión oblicua, ¿verdad? Es solo simplemente una colisión en dos dimensiones. Entonces vamos a tener ahí que para las partes, digamos, las dos ecuaciones que voy a estar trabajando van a ser X inicial total, ¿verdad? Técnicamente sería igual a PX final, y esta flecha no deberían ir porque ya son componentes, y aquí PY inicial es igual a PY final. ¿Ok? Básicamente será algo así. Entonces, bueno, pues voy analizándole cada caso. Entonces voy a llamar al primer jugador, ¿verdad? Al de 90 kilogramos 1 y al de 95 kilogramos al 2. Entonces el primero dice que se está moviendo hacia el este. Entonces ese tiene una dirección, una componente horizontal, ¿verdad? Entonces más a 1, V1X, ¿ok? El segundo no se está moviendo. Entonces ese de ahí, bueno, y aquí debería poner inicial, ¿verdad? V1 inicial en X. Entonces el segundo no se está moviendo, entonces ahí sería un más cero, ni siquiera lo voy a poner. Y eso va a tener que ser igual a, como es una colisión inelástica, perfectamente inelástica, perdón, entonces la unión de las dos masas y la componente, la componente X de la velocidad final. Creo que esto yo lo ponía al revés, ¿verdad? Primero la X y después el inicial o final. Entonces era X inicial y aquí X final, así. ¿Okay? Y después en la parte vertical, igual, el 1 no tiene una velocidad o una componente vertical o hacia el norte de la velocidad, pero el 2 sí. Entonces aquí será 2x inicial y después aquí será, entonces, perdón, x no y, ya aquí sería y. Y aquí entonces será más a 1 más más a 2 porque los dos terminan juntos y su y final. ¿Okay? Y básicamente entonces es lo que tendríamos que sacar. ¿Qué será la velocidad final?
Bueno, pues justamente Vx final en I más Vy final, perdón, aquí no, en J. Sí. Y entonces tengo que sacar eso. Vean que lo voy a sacar nada más. Este de acá se saca poniendo esto y dividiéndolo entre la masa total. Y este de la misma forma, esto entre masa total. Entonces eso es lo que voy a hacer. Vxi será, perdón, Vxf será masa 1 que es 90 por 5 entre 90 más 95. Y eso me da de 2,43. 2,43. Y después en J, lo que voy a tener es 95 por 3 entre 90 más 95 y eso da de 1,54. 1,54. ¿Okay? Y eso en metros por segundo porque al final es una velocidad. Y ya entonces ahí tendría lo que sería ese ejercicio. Como les decía, un ejercicio bastante corto, ¿verdad? La parte de que sea inelástico me permite tener esto de acá. Ah, bueno, perdón, me falta la inciso C. Pero por lo menos me permite sacar eso ahí bastante rápido por ser solo esas las ecuaciones que puedo trabajar, ¿no? O sea, no puedo trabajar con una que tenga que ver con energía cinética porque eso no es inelástico. Perdón, eso no es elástico, es inelástico. Y ahora sí, más bien ahora nos dicen, determina la energía perdida. Entonces yo sé que, bueno, pues no voy a considerar mucho lo que es la parte de la caída, porque pues, la parte de las alturas no voy a tomarla en cuenta, pero sí más que todo lo que es la cambio de la energía cinética, que eso es lo que sí puedo trabajar aquí con las masas y las rapideces. Entonces yo voy a llegar y voy a decir que el delta en la energía mecánica, ¿okay? Que creo que es lo que nos están pidiendo por ahí, ajá, yo lo voy a tomar como aproximadamente el cambio en la energía cinética. No voy a tomar la potencial. Simplemente voy a ver la cinética. Y entonces ahora sí va a ser un medio de la masa 1 más masa 2 que terminan juntas, la rapidez final al cuadrado, menos lo que serán las dos iniciales, ¿verdad? Que será un medio de la masa 1 por la rapidez 1 al cuadrado, menos un medio de la masa 2, rapidez 2 al cuadrado. Estas dos negativas porque son las iniciales, inicial e inicial. ¿Okay? Y entonces ahora sí saco lo que sería ese delta K o delta E mecánico, que es lo que estoy intentando obtener. Entonces digo, ya todos estos valores los conozco, ¿verdad? VF es, bueno, perdón, no tengo VF cuadrado, tendría que sacarlo. Sería la magnitud de esas dos. Entonces, VF cuadrado será Vx final al cuadrado más Vy final al cuadrado. Él se sacar una magnitud, pero sin la raíz porque estoy poniendo esto al cuadrado. ¿Alguien iba a decir algo? No, fue cosa mía. Ok. Entonces, este valor aquí al cuadrado me está dando de 8,28 por cualquier cosa. Entonces, eso es lo que voy a meter aquí. 8,28 metros por segundo al cuadrado, básicamente. Por ser v al cuadrado. Pero bueno, entonces 8,28 y ahora sí voy metiendo en cada uno. Un medio por 90 más 95 por ese 8,28 al cuadrado menos un medio por 90 por 5 al cuadrado menos un medio por 95 por 3 al cuadrado. Y eso entonces, a ver qué está pasando ahí. Me debe haber dado negativo. ¿Qué está pasando aquí? Pues el 8,28 al cuadrado. Y ya era, ya eso estaba al cuadrado. Era solo 8,28. Ahora sí. Entonces da de menos 786,6. Y bueno, esto es un cambio de energía mecánica y esto son energías cinéticas. Entonces yo sé que esto está en joules, perdón. Allá por las unidades ahí que estoy multiplicando. Y entonces ahora sí, se explique la energía perdida. Bueno, ¿dónde se pierde esa energía mecánica? ¿Qué está sucediendo?
Bueno, como he dicho antes, tiene que haber disipaciones o deformaciones en el sistema, porque al final es una inelástica. Entonces, la primera que puede decir uno es, bueno, el sonido, ¿verdad? El sonido del golpe o el taqueo entre los dos. Después, otra forma en la que se puede estar disipando esa energía es justamente en las deformaciones que sufrirían estas dos personas. Bueno, claramente uno podría pensar, o sea, están jugando fútbol americano, tienen ahí ¿cómo decirlo? Sus aparatos de seguridad. Entonces, pues básicamente lo que tiene uno son lesiones muy leves, qué sé yo, tal vez si el golpe es muy súbito, ¿verdad? Por el estilo, un moretón, pero es como mucho, ¿verdad? O simplemente, pues ustedes saben que el sentir dolor es porque realmente si hay pues algo que le sucedió a su cuerpo, pero puede que no se manifieste, ¿verdad? No es que tenga que parecer un moretón siempre. Hay algunas células, ¿verdad? Que tal vez, qué sé yo, el músculo se forma por un momento, pero pues, el cuerpo humano es bastante, este, se regenera, digámoslo así, en lo que son las partes musculares de una forma muy rápida, ¿verdad? Muy eficiente. Entonces, pues, pueden haber moretones, puede que no, pero ahí es donde se va una parte de la energía. Igual esa energía que estamos viendo ahí no es un valor muy alto, ¿verdad? Es un valor que no llega ni a los 1000 joules. Entonces no es como que sea pues, ni una kilocaloría o ni una caloría nutritiva. Entonces no es como que sea la gran cosa, ¿verdad? Entonces tampoco es que, qué sé yo, que estos dos estén terminando con huesos quebrados o algo por el estilo. No, es algo pequeño. Entonces, más que todo, ¿verdad? En lo que es la el sonido y pues algún tipo sí, de lesión ahí muy, muy, muy leve, ¿verdad? Es que básicamente se dejan de sentir el dolor en, qué sé yo, 10 segundos, básicamente. Entonces, pues sí, eso sería ahí como el resultado. ¿Alguna duda que haya hasta el momento? No, profe. Todo bien, ¿ok? Entonces ahí, como les dije, estaríamos, ven, era un ejercicio relativamente corto, ¿verdad? Tal vez me excedí en hablar papaya, pero era cortito. Y ahora sí lo que paso es a la parte de sistemas de partículas, en específico, que es justamente este mismo tema en el libro, ¿verdad? De hecho está ahí en el mismo capítulo. Y es hablar un poco lo que es la parte de, qué sé yo, centros de masa y sistemas de partículas que se compongan, ¿verdad? Justamente de muchas. Entonces, ¿qué es centro de masa y por qué es importante analizarlo? Bueno, más que todo lo que nos va a servir es para el siguiente tema, ¿okay? El que ya vamos a ver objetos rígidos y su rotación. Va a ser importante ahí lo que es la dinámica de un objeto rígido. Va a ser muy, muy útil el centro de masa. Pero está en esta parte de acá, o se pone en este capítulo por el hecho de que ya tenemos las suficientes herramientas como para poder trabajarlo. Entonces, ¿qué es exactamente centro de masa? Bueno, el centro de masa, así como muchas otras cantidades en física, es algo completamente inventado, algo que se utiliza para simplificar lo que sería el análisis y algo que nosotros básicamente nos imaginamos. Como el marco de referencia. Recuerden que el marco de referencia es algo que nos inventamos o nosotros colocamos a nosotros queremos, algo imaginario. Bueno, pues el centro de masa es algo también imaginario, pero que no se hace de una forma tan arbitraria, ¿verdad? O tan, como, qué sé yo, donde a mí me dé la gana, como es el marco esa de referencia, sino que sí sigue un poco de lógica que tiene que ver con cómo es el objeto o el análisis del objeto que yo estoy estudiando. Entonces, ¿qué es exactamente el centro de masa? Bueno, pues es la idea de que todo el objeto que yo estoy analizando, ¿ok? Todo qué sé yo, cuando veíamos, por ejemplo, Newton, un bloque, ¿ok? Todo el bloque, o qué sé yo, si estoy hablando de un carro, una persona corriendo, un cohete, etcétera, lo que sea, que yo lo que hacía era simplificarlo a que fuera solo un punto. Bueno, pues lo que estoy diciendo es que esa simplificación a un punto tenga un poco de sentido más lógico, ¿ok? No que sea nada más, bueno, yo hago un punto y ya, sino que yo lo que intento es que ese punto quede de tal forma que lo que digo es que la masa del objeto que yo estoy considerando queda distribuido uniformemente alrededor de ese punto. O sea, yo lo que estoy haciendo es que estoy buscando el centro, como dice literalmente el nombre, el centro de masa, es que me busque, digamos, en promedio, un punto donde para todas las direcciones que yo vea, la masa del objeto sea básicamente la misma. Algo así es. ¿Sí? Pero lo que voy a hacer es que ese centro de masa no depende solo de la masa que esté, digamos, alrededor, sino a qué distancia esté esa masa. ¿Ok?
Entonces, si yo parto el objeto a la mitad, eso no significa que me queda, o sea, si lo parto, digamos, con respecto al centro de masa, no significa que me quede la misma masa de un lado que de otro. No, es que tiene una combinación entre la masa y también la posición donde esté la masa. En la base o la parte estadística, porque eso trabaja la estadística, ¿verdad? Para lo que es el centro de masa, lo que dice eso o lo que sigue es la idea de un promedio ponderado, ¿ok? Un promedio ponderado. Que ustedes me imagino que sabrán de promedio ponderado, pues están en la U, ¿verdad? Han visto ahí el término cuando están analizando lo que son sus notas ahí, ¿verdad? Ya estando en verano, pues mínimo para los C1, ¿sí? Los C1, pues ya por lo menos han llevado 2 semestres donde le han dado un promedio ponderado, ya más o menos saben cuál es el término. El promedio ponderado depende tanto de la nota que ustedes tienen como el peso que tiene esa nota con respecto a pues, todos los créditos que llevaron, ¿verdad? ¿Cuántos créditos tiene ese curso? Es lo que les va a decir a ustedes si la nota que obtuvieron tiene un aporte mayor en el promedio ponderado o no. Entonces hay cursos que tienen muchos créditos, entonces aportan mucho, ¿okay? Porque esa nota le interesa mucho. O hay otros que tienen un creditaje, ¿verdad? Unos créditos más pequeños, entonces esos casi no aportan. ¿Okay? Entonces de ahí sale la idea del promedio ponderado. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que tengo yo abajo? Digámoslo así, en un promedio ponderado. Bueno, pues tengo cuánto es el crédito total que yo llevé. Por ejemplo, si yo llevé 3 materias, una tenía 6 créditos y las otras 2 tenían 2 y 2, pues el creditaje total es de 10. Pero hay una que es mucho más pesada, digámoslo así, o tiene mucho más aporte que las otras 2. Entonces, nota pues, es bastante importante. No significa que las otras 2 no aporten, claro que lo hacen, pero esa tiene un aporte mayor. ¿Okay? Entonces, algo parecido con esto del centro de masa. ¿Qué es lo que nos va a interesar? Bueno, el creditaje total o los créditos totales, en este caso sería la masa total del sistema. Entonces, hay una masa total. ¿Okay? Y lo que tenemos son ciertas partículas que cada una de ellas tiene una parte de esa masa total. ¿Okay? Algunas pueden tener una masa mayor que otras. Entonces, hay puntos de una masa mayor que otra. ¿Okay? Y después, lo que nosotros decíamos como la nota del curso, bueno, ahora va a ser la posición que tenga el objeto. ¿Okay? O cada una de esas partículas que lo componen. Entonces, puede que haya un objeto, o una partícula, perdón, que tenga una masa muy pequeña, que está largo. Entonces, eso aporta al centro de masa, o sea, mueve el centro de masa en esa dirección, pero no tanto como una partícula que sea muy masiva, ¿sí? O que tenga una masa muy grande. Esa va a dar un aporte muy importante en lo que es la posición del centro de masa. Entonces, básicamente es algo así como lo que nosotros vemos. Ya la expresión matemática para esa parte, y bueno, pues lo menciono, lo intento dar así como un poco más, pies sobre la tierra, ¿verdad? Para que lo entendieran un poco mejor. Lo intento hacer porque, pues, yo sé que el análisis o lo que es este, eh, qué sé yo, no son antecedentes, sino los conocimientos previos que tiene usted de estadística son bastante escuetos, porque, pues, estadística es algo que no todas las escuelas o todos los colegios lo ven. Hay algunos que están más centrados en, qué sé yo, economía, entonces algunos sí lo ven ahí, contabilidad, etcétera. Y si utilizan más estadística, hay otros que a veces se lo saltan, o hay profesores que se hacen a los rusos, ¿verdad? Ni siquiera lo ven, o bueno, no sé cómo ha cambiado, ¿verdad? El, ¿Cómo es esto? El programa del MEP puede que incluso ya ni se vea, y en cálculo, ¿verdad? Y pues también, no es algo como que se le dé mucho énfasis. Entonces, bueno, pues el punto es que estadísticamente ya cómo se posiciona el centro de masa o cómo se encuentra la posición del centro de masa se muestra en lo que es la diapositiva 3 de esta otra presentación que les dije, ¿verdad? Que fueran a buscar. La 10, presentación 10. ¿Okay? Entonces ahí en la diapositiva 3 de esa está lo que sería una expresión, y bueno, ese es nada más en la posición en X, ¿verdad? Del centro de masa. Entonces, si lo notan, como dije, abajo en la división, que es una división de promedio al final, pues lo que se hace es que se va colocando la suma de las masas, o sea, la masa total. Como dije antes, por ejemplo, los créditos totales, bueno, ahora la masa total está abajo. Y arriba, entonces, vean que va cada masa por su posición. Entonces, ahí sería, otra vez, como promedio ponderado de la U, ¿verdad? Sería cada crédito, digámoslo así, la cantidad de créditos por la nota que tuvieron. Bueno, aquí es masa por la posición.
Entonces, nótese obviamente que el centro de masa depende del marco que yo esté tomando, porque eso va a hacer que la posición de cada partícula sea distinta. Yo puedo llegar y tomar un marco donde el X1 sea 0, es una posibilidad, y el X2 esté en otro lado. O otro marco donde la posición X1 esté a 7000 kilómetros, ¿verdad? Y X2 en otro lado. Entonces depende del marco, sí, claramente, ¿verdad? Pero el centro de masa básicamente en el espacio sí se tiene que mantener en el mismo lugar, ¿sí? O sea, no importa el marco donde yo lo cambie, el centro de masa, la idea es que represente dónde estaría el centro de ese objeto. Entonces vean que si la masa M1 es mucho más grande, entonces la posición que tenga ella va a influir más en lo que es el centro de masa, ¿sí? Entonces eso siempre es importante. Y bueno, pues ahí, ya para verlo de una forma un poco más gráfica o más ilustrativa, está la diapositiva 4, que ahí se ven dos objetos, M1 y M2, donde M2 es más grande o más masivo que M1. Entonces, la posición del centro de masa no está justamente en el centro entre ellas dos, sino que está corrido un poco hacia M2, porque M2 es más masivo, tiene más masa. Entonces, vean que el centro de masa está ahí. Si ustedes cortan o parten, digámoslo así, este sistema justo en el centro de masa, vean que a la derecha queda M1 y a la izquierda queda M2. Y M1 es más pequeño que M2. O sea, partir las cosas alrededor del centro de masa no es algo que sería equitativo, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Entonces tengan cuidado con eso. ¿Okay? No es como de que partir en el centro de masa significa que me queda la mitad a un lado y la mitad al otro. No, eso no es como funciona, ¿sí? Porque el centro de masa depende de posiciones también, ¿okay? Depende tanto del aporte de masas como de las posiciones. Entonces no es, digamos, nada más dónde puedo partir la masa en dos, no. Es algo que tiene que ver con un promedio ponderado, como les digo. ¿Okay? Entonces, sí, por cualquier cosa. Y bueno, entonces ya lo que sí sé es que el centro de masa claramente va a estar más cerca, digámoslo así, de las masas más grandes. ¿Okay? Se va a acercar un poco a las masas más grandes. Por ejemplo, si nosotros ponemos la Tierra y el Sol, básicamente, como y queremos saber dónde está el centro de masa entre ellas, básicamente el centro de masa queda muy cercano al centro del Sol, queda dentro del Sol, de hecho, porque aunque la Tierra está muy, muy lejos, ¿verdad? Pues es muy, muy pequeña comparada a la gran masa que tiene el Sol. Entonces, tipos, aunque, aunque sea el centro de masa entre los objetos lejanos, ¿verdad? Y pues el centro igual queda muy cercano al Sol. Y de hecho, bueno, pues nosotros básicamente rotamos alrededor de ese centro, el Sol y nosotros. Entonces vean que es tan pequeño que básicamente el Sol queda quedito, ¿verdad? No es como de que haga una rotación importante. Y nosotros sí hacemos toda la vuelta, ¿verdad? Alrededor de ese punto, que es básicamente ahí casi que alrededor del Sol. Entonces, bueno, tiene un poquillo más de tecnicismo, ¿verdad? No es tan fácil de sacar, pero es algo por ahí, ¿ok? Básicamente es algo por ese estilo. Igual nosotros no vamos a ver gravitación universal en este curso, entonces tampoco tienen que preocuparse. ¿Okay? Bueno, y incluso quedarme gravitación universal, esa parte no sé. Este, pero bueno, el punto es que vean que el centro de masa no es algo que nada más llegue y parta a la mitad, sino no, es algo que representa ahí el promedio ponderado de más o menos dónde deberíamos representar, dónde deberíamos decir que está nuestro objeto. ¿Okay? Entonces, eso por ahí. Bueno, entonces ya interacciones que puedo tener con el centro de masa. Eso está ahí en la diapositiva 5. Entonces, ustedes recuerdan por la parte de rotación que habíamos visto que si yo aplico una fuerza en un cierto punto de un objeto ya no puntual, sino un objeto que se compone de varias cosas, entonces el movimiento que yo voy a tener es de rotación. Entonces, de hecho, el centro de masa es bastante útil para saber, por ejemplo, objetos libres, ¿okay? Objetos no pivotados, ¿okay? Ojo, no pivotados, o sea, que no hay un clavo o algo así que los sostenga. Cuando yo les aplico una fuerza a esos objetos, entonces yo lo que me doy cuenta es que el centro de masa es algo muy útil para saber si el objeto va a rotar hacia un lado o hacia otro. ¿Okay? Vean que si yo aplico esta fuerza, por ejemplo, hacia la derecha, arriba del centro de masa, entonces el momento de torsión, si yo pongo el centro de masa como mi eje de rotación, me va a decir que va a girar hacia, a favor de las manecillas. Si yo lo hago por debajo del centro de masa, entonces gira en contra de las manecillas. ¿Lo ven? Entonces el centro de masa sirve como un pivote para cuando el objeto no está pivotado. O sea, sirve como una referencia de eje de rotación para cuando el objeto no tiene una por su cuenta. ¿Ok? Y el objeto en general hace eso, ¿verdad? Cualquier objeto que no esté pivotado y esté rotando, por lo general va a rotar
con respecto a su centro de masa. ¿Okay? Eso es lo que, un objeto libre, por decirlo así, gira con respecto al centro de masa. Y si vean que justamente yo lo aplico justo en el centro de masa esta fuerza, el objeto no rota, porque como estoy aplicando en el eje de rotación, no hay momento de torsión, no tiene por qué rotar. ¿No ven? Muy interesante ahí en esos casos. Eso pasa otra vez en los objetos libres que no estén pivotados, ¿sí? Porque si yo lo pivoto, de fijo, va a agarrar ese como su eje de rotación. ¿Sí? Ese va a ser ahí su eje de rotación. Pero bueno, entonces eso por ahí. ¿Alguna duda que haya hasta el momento? ¿Todo bien? ¿Ok? Y bueno, si alguno no sabía cómo sacar su promedio ponderado, ahí la diapositiva 3, ¿verdad? Le sirve. Otra vez cambien masa por créditos y X por notas, ¿verdad? Y ahí entonces van sacando. Y técnicamente eso debería darle su promedio ponderado. ¿Ok? Pero bueno, entonces eso es, digamos, para X, el centro de masa en la posición X. Pero se puede hacer para también, pues, cualquier análisis tridimensional y además también no solo para dos partículas, sino para un montón de partículas. Pues estoy seguro de que en los semestres pasados llevaron más de 2 cursos. Bueno, pues ahí está en la diapositiva 6 el caso ya para muchas otras partículas, ¿ok? Una cantidad n de partículas es lo que estamos diciendo ahí, y para 3 dimensiones. Entonces vean que al inicio ahí, ¿verdad? De esa diapositiva 6, lo que está es el caso, digamos, de muchísimas partículas, n partículas, y entonces yo donde veo ese análisis, ya lo que puedo hacer es entonces poner sumatorias. Ya, y pues obviamente poner tantos números o tantas expresiones se vuelve absurdo, entonces lo que utilizo es el término sumatoria. Entonces vean que arriba son las sumatorias de la multiplicación m por x, masa por posición. Y abajo simplemente es la sumatoria de masas. Entonces, pues, si estoy sumando masas, la suma de todas las masas es la masa total. Entonces vean que en general se da nada más como una m mayúscula. Esa m mayúscula es la masa total, la suma de todas las masas. Entonces vean que ahí las expresiones que están ahí en esa primera línea, básicamente es nada más ir reacomodando, ¿verdad? Esa masa m abajo, pues la paso un poco más a la izquierda y al final entonces me queda 1 sobre la masa total y la sumatoria de la multiplicación de masa por posición. Vean que tengo que hacer la multiplicación antes de poder sumar, ¿verdad? O sea, no puedo sumar, no puedo seguir al siguiente índice, o sea, y tiene que ir pasando, ¿verdad? 1, 2, 3. No puedo seguir al siguiente hasta que no haya multiplicado, ¿verdad? M por X de 1 y luego M por X de 2 y así, ¿verdad? M2X2, M3X3 y así sucesivamente. Pero bueno, entonces eso es, otra vez, los X me van a dar la posición X, pero las Y me dan a la posición en Y y la Z me da la posición en Z, que es lo que está ya ahí dentro del recuadro. Entonces vean que así es como se expresarían la posición X, Y y Z del centro de masa para cada una de esas coordenadas o cada una de esas dimensiones. ¿Okay? Y ya si yo quiero decir cuál es la posición como vector del centro de masa, pues entonces nada más tengo que poner ahí, puedo hacerlo de dos formas, ¿verdad? Puedo poner XCM en Y, YCM en J y ZCM en K, o pues lo puedo ir sacando manualmente, ¿verdad? Haciendo 1 sobre la masa de 1 sobre la masa total, ¿verdad? De la sumatoria, por la sumatoria, así, por la sumatoria de las masas por sus posiciones iniciales, ya visto como vector. Entonces, en general, yo lo que recomiendo es nada más poner, ¿verdad? O sacarlo por separado, X, Y y ZCM, y poner XCM en Y, YZCM en J y ZCM en K. ¿Okay? Y así sacamos la posición del centro de masa de ese objeto. Muy bien. Pues como son sumas y multiplicaciones, ¿verdad? Vectoriales, al final es lo mismo llegar y hacer, qué sé yo, sacar todo, ¿verdad? Primero y después ya poner los vectores, que pues tener los vectores ahí, los multiplicando, que se hace un poquillo más enredado, siento yo. Pero bueno, pues básicamente es eso. Ahora sí, bueno, pues eso pues es fácil, digamos, si lo vemos de ese lado, de forma discreta, digamos así, podemos ir contando los objetos, y pues si son muchos, de ahí nos tomará su tiempo, pero por lo menos se pueden ir contando. Pero ok, ahora sí, vayamos al límite de lo absurdo. ¿Qué pasa si yo lo que quiero es sacar el centro de masa a un objeto real del mundo, ¿verdad? Y pues si yo me pongo a decir, ok, de cómo vamos a empezar a contar átomos, y eso ya se volvería sumamente complicado, ¿verdad? Es algo que ya no tiene mucho sentido. Ya tener que empezar a sumar de esa forma, pues ya es demasiado.
Entonces nosotros lo que hacemos es simplificar los objetos o decir que son objetos continuos, que sería ahí lo que está en la diapositiva 7. Entonces, en lugar de considerarlo como muchísimos átomos, decimos que es un objeto continuo. Ojo, eso no tiene sentido en física porque realmente los objetos no son continuos, sabemos que son discretos, se componen de pequeñas partículas, pero irnos al mundo continuo nos deja trabajar con diferenciales. Entonces, obviamente, nos simplifica mucho las cosas. Entonces, no es que dé el dato exacto, porque al final estamos considerando, ¿verdad? O estamos haciendo un cambio en lo que es la composición del objeto, pero es un cambio bastante bueno. Y de hecho, bueno, antes de conocer lo que era la composición de los objetos, pues se tenía que trabajar como, o se consideraban continuos, ¿verdad? Yo no podía llegar y decir, ¿verdad? O era algo muy raro de llegar y decir, qué sé yo, 500 años antes, no sé, 500 años antes, que yo llegaba y dijera que realmente entre cada uno, o sea, mi cuerpo estaba compuesto, ¿verdad?, de pequeñas partículas y que había separaciones entre ellas. Siempre que está hablando, si usted, usted sigue, ¿verdad? No hay espacio entre usted, no hay una forma en la que pueda traspasar los objetos. Bueno, era algo que sonaba raro en aquel tiempo y pues ahora consideramos algo bastante normal, ¿verdad? Tiene sus detalles ahí, ¿verdad? Sus complicaciones, pero obviamente pues sabemos que hay, o son discretos los objetos ahora, ¿ok? Entonces, pues sí, básicamente entonces es lo que tenemos por ahí y entonces pues se trabaja como continuo para simplificarlo en la parte matemática. Entonces, ahora sí, yo lo que llego y digo es que en lugar de hablar de pequeñas masas que componen mi objeto, sino hablo de un diferencial de masa, ¿sí? Diferencial de masa, o sea, algo sumamente infinitesimalmente pequeño. ¿Sí? Y al trabajar infinitesimalmente pequeño algo, entonces yo puedo llegar y hacer integrales. Lo que antes era una sumatoria, se convierte entonces en una integral. Entonces, algo en la integral tiene que ser diferencial, ¿verdad? En este caso será el diferencial de masa, o sea, masas sumamente pequeñas. Y la posición que tenga cada una de esas masas muy pequeñitas. Ojo, eso sí, aquí es donde ocurre un problema. Y es que nosotros generalmente podemos llegar y decir, ok, yo coloco una gráfica, ¿verdad? Y yo llego y saco el área bajo la curva de una gráfica. Y digo, bueno, eso es la integral. Claro, y yo llego y pongo la posición en X o el tiempo, ¿verdad? Algo que yo puedo llegar y contar y ordenar, digámoslo así, en 1, 2, 3. Pero ¿cómo uno organiza una masa en una gráfica? ¿No? Entonces ahí es donde ocurre un pequeño problema. ¿Cómo voy a sacar yo estas integrales? ¿Cómo integro yo con respecto a una masa cuando realmente no sé hacerlo? Yo sé integrar, digamos, la masa con dm solo, porque entonces yo sé que simplemente es la masa total. O sea, la integral de dm solita, así, sin nada a la par, simplemente la masa total, ¿verdad? Es integrar todos los diferenciales de masa, unirlos todos juntos, masa total. Pero cuando yo le pongo algo multiplicando por ahí, entonces ahí es donde ya me surge el problema. ¿Cómo yo puedo llegar y ordenar en una gráfica lo que serían las masas? ¿Cómo puedo yo poner, digámoslo así, llegar y decir, bueno, entonces este es un pedacito de masa? Eso ya se complica. Y de hecho no hay forma de hacerlo, digamos, de una forma fácil. Entonces más adelante vamos a ver que, ya será el próximo jueves, veremos que tenemos que pasar de esa integral de dm, cambiarle la variable a algo que nosotros sí conozcamos, que son integral de espacio, ¿verdad? De x, de y, de z. Entonces la idea es esa, pasarnos a eso es lo que vamos a intentar realizar. Pero bueno, entonces para terminar lo que está en esa diapositiva, nótese que se puede hacer tanto para X como para Y como para Z, ¿verdad? Pasar al mundo integral. Ok, entonces otra vez, por el momento, vamos a verlo el jueves, o sea, si puedo entrar en una, ¿cómo decirlo? En una evaluación, porque lo vamos a terminar de ver, pero por el momento tenemos esa problemática, no podemos integrar esas integrales. Son todavía, por el momento, no se pueden resolver. Vamos a resolverlas o ver cómo se resuelven la próxima semana. Ok, entonces eso está ahí. ¿Alguna duda que haya hasta el momento? Todo bien. Ok. Y entonces ya para terminar lo que es esta, vamos a ver, sí, por el tiempo creo que, bueno, que tendría que ver cuánto me toma hacer el ejercicio, pero creo que esta es la última teoría que vemos.
El centro de gravedad, bueno, pues está en la diapositiva 8, pero es algo que ya hemos visto antes cuando estábamos viendo un momento de torsión, como les había dicho, ¿verdad? Era porque nos habían hecho unos saltillos ahí, ¿verdad? Entonces, recordarán que en su momento yo les decía que el centro de masa, ¿verdad? Del objeto, yo lo podía igualar al centro de gravedad, o sea que ahí vamos a tomar que ahí era donde se aplicaba el peso. ¿Okay? Entonces, los objetos que nosotros veíamos eran uniformes. Y siempre veíamos objetos, ¿verdad? Que eran exactamente iguales en todo punto. Entonces, el centro geométrico del objeto coincidía con el centro de masa. Bueno, pues ahora en esta parte vamos a empezar ya a hacer unos objetos que no sean uniformes, sino que pueden tener una densidad variable por ahí. Entonces, no va a ser demasiado complicado porque se necesita un poco más de los análisis que hace Física 3 para que este tipo de problemas tenga un poco más de jugo, ¿verdad? Pero igual se le puede meter un poquillo ahí con integrales lineales. Entonces ahí vamos a ver un poquillo lo que son las densidades lineales más que todo, y ya pues después quedará, bueno, que creo que nunca se ve, sino ya Física 3 tiene otro enfoque, entonces esto como que se pierde mucho, probablemente tal vez en otros cursos, ¿verdad? Dependiendo de la ingeniería, pues vuelvan a ver ese tipo de cosas. Pero bueno, entonces el centro de gravedad es justamente como sacamos el promedio ponderado de las masas, ¿verdad? Un punto donde representara, donde se dijera, ok, todo mi objeto se concentra en ese punto, ¿verdad? Y este es el centro de masa. O sea, la idea siempre es centro de masa, ¿verdad? Concentrar a todo el sistema en un solo punto. Pues entonces el centro de gravedad lo que hace es justamente concentrar todo el peso, no la masa, sino el peso del objeto en un solo punto. O sea, donde se aplica todo lo que son las fuerzas gravitacionales, donde puedo ver yo como que se aplicar solo en este punto. ¿Ok? Para simplificarlo a ese mismo punto. Y como hemos dicho antes, cuando estuvimos viendo los movimientos de torsión, nosotros vamos a considerar para nuestros sistemas, como la aceleración gravitacional es básicamente la misma, entonces podemos llegar y decir que el centro de masa y centro de gravedad para nuestro sistema va a ser el mismo. El centro de gravedad de un sistema, que es, bueno, realmente sí, el centro de gravedad donde ellos giran, no con respecto al centro de masa, pero bueno, un objeto libre, en caída libre, a merced, digamos, de la fuerza gravitacional, pues gira alrededor del centro de gravedad y no del centro de masa. El punto es que el centro de gravedad uno lo puede sacar de una forma experimental bastante vacilona, que es básicamente lo que muestran ahí en la figurilla en la diapositiva 8. Si usted pone un objeto a colgar, ¿sí? Usted llega y lo pone a balancearse, ¿verdad? Usted lo agarra de donde usted quiera, del punto que usted quiera, pero el punto es que usted lo ponga a balancearse. Entonces el objeto se balancea. Vamos a ver si tengo algo que esté colgando por ahí. No, no tengo nada así como que cuelgue, que yo vea, ¿verdad? Que se desalinee. Una lástima. Es que eso está muy arriba, sí. Bueno, pero tal vez para la próxima clase pueda hacerlo. Ahí busco algo y tengo algo listo ahí para, solo se los enseño al puro inicio. Puede ser incluso una tuerca, ¿verdad? Ahí la preparo. Pero el punto es que si ustedes ponen a balancearla como muestra la figura, y ustedes llegan y hacen una línea que siga a la cuerda, ustedes llegan, agarran la cuerda, ¿verdad? Y pasan una línea, pueden hacerlo como con un marcador, algo por el estilo. Entonces pasan una línea que siga la dirección que va a la cuerda, o sea, completamente vertical, la hacen para un punto. Y después en cualquier otro punto, ¿verdad? O cualquier otro lugar donde puedan agarrarse de ese objeto, también llegan y ponen la cuerda, o sea, se la quitan de donde estaba antes y la ponen en otro lado y vuelven a hacer que se cuelgue el objeto, vuelven a tirar la línea, justo donde se crucen las líneas, ese es el centro de gravedad del objeto. ¿Okay? Ese es el centro de gravedad del objeto. Ojo, eso sí, vean que es algo curioso. El centro de gravedad, dependiendo de la forma que ustedes tengan del objeto, puede que quede en el aire. ¿Sí? Eso es algo interesante por ahí, ¿verdad? Igual el centro de masa. El centro de masa es algo que puede quedar en el aire. Y de hecho, bueno, no sé si realmente creo que sí, pero el ejercicio queda en el espacio vacío, lo que es ese centro de masa. Ahora lo vamos a ver, la cuestión, la próxima. Pero sí, el centro de gravedad, centro de masa puede quedar justamente en el aire del objeto dependiendo de la forma que tenga, ¿verdad? Si tiene una forma arqueada, entonces va a quedar ahí como en el centro. Por ejemplo, un anillo, el centro de masa de un anillo está justo en el centro, ¿verdad? Donde ustedes saben que lo que hay es aire, ¿verdad? Pero es justo por el punto, ¿verdad? El central, digámoslo así, el anillo. Entonces eso es bastante interesante. No es algún objeto que tenga que quedar siempre, o perdón, no es un punto que tenga que quedar siempre en el objeto. Depende mucho de su forma, ¿verdad? Si tiene algún tipo de hueco, ¿verdad? O algo por el estilo, pues hay una posibilidad de que quede ahí, en ese espacio vacío, el centro de masa.
O, por ejemplo, si ustedes se ponen a analizar lo que es el centro de masa entre el Sol y Júpiter, Júpiter sí tiene un poco más de masa y está mucho más largo. Si no me equivoco, en este caso ya ahí sí, el centro de masa queda en el espacio, ¿verdad? Sideral. Bueno, el espacio sideral no, en el espacio que hay entre Júpiter y el Sol, ¿verdad? Ahí sí ya, muy cercano al Sol, eso sí, pero sí queda en el espacio, creo, si no me equivoco. Pero bueno, entonces para que se sepa ahí eso. ¿Ok? Y ya para terminar, entonces lo que se tiene es este ejercicio que está aquí en la diapositiva 9. Bueno, no sé si hay alguna duda que se tenga hasta el momento, antes de hacer el ejercicio. ¿Todo bien? ¿Ok? Bueno, entonces en la diapositiva 9, el ejercicio 24 dice, a una pieza uniforme, ¿ok? Uniforme de una hoja metálica, se le da la forma como se muestra en la figura. ¿Ok? Calcule las coordenadas X y Y del centro de masa de la pieza. Entonces, esto es bastante vacilón porque tiene, primero, una forma bastante curiosa. Y segundo, ¿verdad? Pues el sistema, si ustedes lo notan, se compone de algo continuo, ¿ok? De algo continuo. Pero es algo continuo uniforme. Entonces tenemos esa ventaja. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Bueno, justamente por donde están las divisiones que nos está dando el gráfico y también, pues, como se muestra ahí en la figura, se ve como que se divide en ciertos cuadros lo que es esa placa. Bueno, justamente podemos hacer eso. Entonces, la placa, cada una de esos cuadros, yo puedo llegar y tomarla como un centro de masa, como decirlo, temporal. Entonces, digamos, a cada una de esas placas, yo le saco su centro de masa. Y entonces digo que el centro de masa va a estar justo en el centro. ¿Por qué? Bueno, pues porque en este caso tenemos un objeto uniforme, ¿verdad? Es un cuadrado, nos dicen que la placa es uniforme, entonces ahí yo sí puedo llegar y garantizar que el centro de masa de cada una de ellas está justo en el centro de cada cuadro. ¿Okay? Entonces ahí lo que se está formando son técnicamente 6 puntos. ¿No? Entonces si yo llego y tomo el centro de masa de cada uno por separado, yo veo un punto por aquí, un punto por aquí, un punto por aquí, un punto por aquí, un punto por aquí y un punto por aquí. Entonces básicamente esos 6 se convierten en mis partículas que yo estoy analizando. Entonces pasé de placas a puntos, utilizando centro de masa para un objeto continuo. ¿Okay? Y ahora sí, teniendo esos 6 puntos, entonces yo trabajo de forma discreta. ¿No? Entonces ya solo tengo que contar 6 veces en lugar de considerar toda esa distribución rara que tenía ahí de masa. ¿Okay? Bueno, entonces, de la parte continua pasé a puntos y entonces eso me permite trabajar de forma discreta. Y ahora sí, entonces nada más tengo que sacar lo que sería el XM y el YSM. Bueno, pues eso serán 1 sobre la masa total por la sumatoria de I igual a 1, perdón, hasta 6 de la posición de cada uno de ellos por su masa. Que bueno, la masa de cada uno vean que es la misma, ¿verdad? Aquí, esto será que 1. La masa de cada uno es la misma, ¿verdad? Eso sí es una ventaja, ¿verdad? Todas las masas tienen la misma, o todos los cuadros estos van a tener la misma masa. Entonces eso es bueno. Eso me va a ayudar, ¿verdad? A sacar a factor común la masa, ¿verdad? Si todos son iguales, por ejemplo, yo voy a poner nada más 2 aquí, ¿verdad? Como para que se vea el ejemplo. Vean que esto va a ser 1 sobre la masa de x1 m1 más x2 m2 más, y aquí sería continuo, ¿verdad? Y hasta 6. Pero m1 y m2 son iguales, entonces puedo quitar esto, ¿no? Puedo quitar eso de ahí. Y entonces yo veo que m se repite en todas las 6. Entonces lo puedo sacar a factor común. O sea, yo puedo decir esto que es m sobre m y nada más ir sumando las posiciones, x1, x2, x3, x4 y x5 y x6. Ahí voy sumando. Lo mismo entonces puedo hacer para y. Esto va a ser entonces m minúscula sobre m mayúscula, x1 más x, perdón, y1 más y2 más y3 y así sucesivamente. Donde vean que m sobre m mayúscula ¿qué es? Bueno, m mayúscula es 6 veces m, porque son 6 placas. Entonces esto es 6m aquí, 6m. M mayúscula es 6 veces, o sea, 6 placas.
¿Sí? ¿No? Entonces se cancelan las M's, no necesito la masa y por eso de hecho en el ejercicio no me dan la masa. Y entonces va a ser nada más sumar las posiciones de cada uno de esos puntos y dividir luego ese resultado entre 6. Entonces eso es lo que voy a ir haciendo. Entonces, por ejemplo, en X, voy empezando de esta forma. Voy a hacerlo así. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, 1, ¿qué posición tiene en X? Bueno, está entre 0 y 10, entonces, perdón, entre 10 y 20. Entonces, 15. 15 más 2, vean que está entre 0 y 10, entonces es justo la mitad, que es 5. Luego 3 también están 5. 4 también están 5. Vean que las 3 tienen la misma posición en X, ¿verdad? La posición horizontal. La 5, vean que está en 15, al igual que como estaba la 1, ¿verdad? Está aquí en esta posición horizontal. Entre 10 y 20, entonces está en 15. Y después 6, ¿verdad? Está entre 20 y 30, entonces 25. Entonces esta está entre 10 y 20, son 15. Entre 0 y 5, perdón, entre 0 y 10, 5. Esta también 5, esta también 5, 15 y 25. Lo sumo y lo divido entre 6 y eso me da 11,67. Entonces el XCM, X centro de masa, está en 11, ¿qué dije? 67, ¿verdad? 67 y eso está en ¿qué? En metros, centímetros. Entonces, 11,67 centímetros. ¿Dónde está el 11,67 centímetros? Vean lo que está un poquito más a la derecha, ¿verdad? Si estas son las placas acá, ¿no? Tienen las placas. Vean que está como por aquí, ¿verdad? Entonces, está en una línea aquí. Habría que ver exactamente en qué parte, ¿verdad? De Y está. Entonces, por el momento llevamos eso. ¿Qué hora es? Que ya apenas me da chance. Y ahora entonces nada más tengo que hacer la parte en Y. Entonces analizo los Y's. Entonces, a ver, este de aquí está entre 20 y 30, ¿verdad? Sí. Entre 20 y 30 están 1 y 2. Entonces están justo en 25. Entonces serían 25 más 25. Luego entre 10 y 20 está 3. Entonces están 15, justo a la mitad, 15. Y después 4, 5 y 6 están entre 0 y 10, o sea, cada uno les dan 5. Entonces 5 más 5 más 5. ¿Okay? Eso de ahí entre 6 me da 13,33. Entonces el YSM es el 13,33 centímetros. ¿Y dónde está el 13,33? Bueno, pues está un poquito más arriba del 10, ¿verdad? Digamos que como por aquí, más o menos por ahí. Y entonces aquí, en ese punto donde está el centro de masa del sistema, que nótese, como decía antes, ¿verdad? Aquí si yo cierro esto, aquí también cierro, cierro y cierro. Vean que está en el aire, ¿lo ven? Está en un punto que estaría ahí en la parte blanca, por decirlo así, no en la parte gris. Como ese objeto tiene esa curvatura ahí rara, pues era algo de esperarse. Entonces ahí es donde aparece el centro de masa. Bueno, entonces eso sería ahí ese caso. Entonces ese ejercicio, como les digo, es bastante interesante por eso, ¿verdad? Por el hecho de que tengo todo. Primero, una distribución continua, entonces lo parto, ¿verdad? Y lo hago en pequeños puntos, y entonces ahora sí ya tengo una discreta para trabajarlo con sumatorio. La parte ya de cómo trabajar uno continuo no uniforme, o sea, que yo no pueda partirlo en pedacitos cuadrados, o qué sé yo, en pedazos ahí que pueda hacer, ejes simétricos, o perdón, sacarle su centro geométrico. ¿Cómo sacar eso continuo ya con la integral? Como les digo, lo veremos la próxima semana, donde ya, la próxima semana, el jueves, que es la próxima vez que nos vemos, que ahí ya podremos pues, analizar un poco lo que son densidades y todo eso. Entonces ahí lo veremos. ¿Okay? ¿Alguna duda que haya hasta acá? ¿Todo bien? Entonces, dice, estaríamos quedando acá y pues, el jueves tenemos la difícil tarea, ¿verdad? De sacar lo que sería el resto de esta presentación y además hay que ver lo de la presentación que dice ahí, presentación 11.
sea, ya queda lo de las dos presentaciones, digamos, que tienen fecha para del 3 de febrero, ¿verdad? Entonces, pues sí, eso es lo que nos toca ahí, sacar. Entonces hay que ponerle bastante ese día. Son bastantes ahí diapositivas. Entonces hay que ir vamos a ir un poquillo acelerados, ¿verdad? Entonces, si tienen alguna duda, ustedes me interrumpen, ¿verdad? Porque puede que en algunos momentos, y pues yo, simplemente vaya directo, ¿verdad? Vaya casi que en pista, como dice. Entonces, ahí cualquier cosa, tienen todo el derecho, ustedes saben, de interrumpirme si tienen alguna duda. Muy bien, pero bueno, entonces aquí quedamos por hoy. Muchísimas gracias ahí Ok, alguien me está poniendo no tenía dudas. Gracias. Aquí quedamos por hoy. Muchísimas gracias a los que estuvieron aquí, a los que me pusieron ahí atención. Y nos estaremos viendo, bueno, pues los que quieran entrar a la consulta ahora, más tarde, o si no, entonces el jueves. Hasta luego. Gracias, profe. Con Muchas gusto. gracias, profe. Hasta Gracias, luego. profe. Con gusto, hasta luego.